Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena SER. A Coruña se suma un fin de semana que puede ser mágico en lo deportivo. Depor y Básquet Coruña podrían certificar entre mañana y el domingo el ascenso. Los primeros a la segunda división del fútbol profesional. Los segundos a la ACB, la máxima categoría del baloncesto español y una de las mejores ligas del mundo. Lo tienen en su mano y lo que es todavía mejor, aún tendrían una segunda oportunidad si las cosas no salen como esperamos. Pero esto es deporte y, como decía el otro, pasará lo que tenga que pasar. Así que, más allá del resultado final, lo que sí podemos subrayar en este momento es cómo los dos equipos han logrado arrastrar a la afición. La blanquiazul ha roto todos los techos de asistencia en Primera Federación. La naranja se ha volcado como nunca con el equipo. Son ya dos éxitos que abren una gran puerta. Ahora solo falta traspasarla. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Ahora echamos un vistazo a la actualidad más cercana. El ministro José Luis Escrivá acaba de reafirmar el compromiso del Gobierno con la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial. La ha situado como una de las claves de la estrategia del Gobierno en esta materia. Radio Coruña, Consuelo Bautista, muy buenas. Muy buenas, Marcos. Y ha hablado del papel clave de la AESIA para vigilar el desarrollo de la inteligencia artificial con todos los estándares éticos y humanistas. Nosotros tenemos una apuesta clara por que la inteligencia artificial tiene que desarrollarse de forma humanista y ética, y para eso pues la AESIA, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, va a ser una institución muy importante, crecientemente importante en los próximos años. Ha sobrado de importante número de solicitudes en la convocatoria para cursar al puesto de Dirección General de la AESIA, que se cierra hoy. Antes de que termine el mes será nombrado director o directora y en junio se realizará la selección del resto de personal. En Ferrol, polémica tras el anuncio del Concello de que concederá una subvención para renovar la iluminación del campo de fútbol. Dice la oposición que será a costa de eliminar inversiones ya comprometidas. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. La subvención directa del Concello de Ferrol al Racing, la más alta en la historia del Ayuntamiento, según destaca Ferrol en Común, permitirá sufragar la mitad de la partida total para la renovación de la iluminación, que ahora será de sistema LED en el estadio de Amalata. Es una exigencia de la Liga de Fútbol Profesional. La otra mitad la asumirá la Deputación. BNG y Ferrol en Común ya se han posicionado en contra, lamentando que se retiren inversiones ya previstas en los presupuestos para este ejercicio, como mejoras en el mercado de Recimil, la renovación precisamente de iluminación en la zona rural o la eliminación de un tapón urbanístico en la calle Penas de Guitín. Y un asunto más. Carballo acoge hoy una jornada del Eixo Atlántico sobre las líneas de financiación de las estrategias territoriales. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Que tal, Marcos? Pois sí, está en marcha hoxe en Carballo esta xornada do Eixo Atlántico sobre as novas liñas de financiamento de estrategias territoriais integradas, unha xuntanza que se celebra coa participación dos concellos, deputacións que forman parte deste Eixo Atlántico e a Xunta de Galicia. Este encontro intermunicipal pecharase coa presentación do Plan de Acción da Xenda Urbana de Carballo, que é un dos poucos concellos que xa o ten aprobado. A Xenda Urbana é un documento de carácter estratégico que non ten rango normativo e voluntario e marca as estrategias para cumprir os objetivos de desenvolvemento sostible, pero que a partir de agora será preciso para acceder a certos fondos europeos. Desde hace unas semanas, el ferrolano César Castiñeira es presidente y CEO de la unidad de grafito de Resonac para Europa, Oriente Medio y África. Por primera vez, un profesional no japonés ha llegado al comité de dirección de esta multinacional, Resonac, más de 25.000 empleados por todo el mundo, lo que evidencia el tamaño de este gigante. Compartimos los próximos minutos de radio con César Castiñeira. César, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias Encantado por estar aquí. Sí. Gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. ¿Qué ha supuesto para usted este nombramiento? Bueno, pues evidentemente para mí personalmente es un paso muy importante en mi carrera. Por un lado no esperado, no buscado, pero bueno, de alguna manera tampoco es una sorpresa. Llevo 24 años en este sector y de alguna manera, pues bueno, es una evolución y bueno, pues
básicamente el refrendo, ¿no?, de la confianza del grupo Resonac pues en mi persona, pues muy halagado, desde luego. Decíamos antes que es la primera vez que un profesional no japonés llega a la cúpula de esta multinacional, que es así como una frase como muy contundente. ¿Qué importancia le concede usted a esto? Hombre, pues la verdad que bastante, ¿no? Es pues la cultura japonesa, pues de alguna manera Japón es una isla, ¿no? Es una cultura en muchos aspectos muy, muy cerrada, muy ancestral, pero también muy mirando hacia el futuro. Y bueno, yo creo que es una muestra también pues de apertura, ¿no?, hacia empresas japonesas que quieren, digamos, realmente globalizarse y, bueno, pues están moviendo centros de poder a otros sitios, y la verdad que es pues un halago que, digamos, que esos primeros movimientos sean para con mi persona y desde luego aquí en Coruña también. En todo caso, entiendo que de alguna manera también usted debe compartir un poco esa cultura, ¿no?, para poder integrarse y que haya sido escogido para esto. Sí, bueno, yo siempre digo que la cultura japonesa marida muy bien con el sentidiño gallego, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido, la verdad es que compartimos principios de trabajo entre gallegos y japoneses. Y yo creo que la verdad es que desde la integración digamos, con este grupo japonés, pues sucedió hace 6 años, y básicamente desde entonces ha habido muy, muy buena conexión, y yo creo que esta integridad también que tenemos aquí a la hora de trabajar y tal, pues evidentemente ha facilitado tener una cultura similar y una ética de trabajo, pues ha facilitado también la decisión, que duda cabe. Ahora mismo, Resonac, en el caso de A Coruña, tiene un proyecto en marcha, que es la implantación de una planta pionera en terrenos que en su momento fueron de Alcoa. ¿De qué se trata en concreto esta planta y cuáles son un poquito los plazos que manejan? Bueno, aquí, o sea, varios temas, ¿no? El tema de la adquisición de bueno, para no hablar de los antiguos terrenos de Alcoa, nosotros ahora le llamamos Ikigai. Ikigai es básicamente un concepto japonés digamos, que aúna un poco lo que es el propósito y el objetivo de la vida de una persona, ¿no? Un poco aunando pues los gustos, las habilidades, las competencias de una persona. Entonces, bueno, quisimos poner ese nombre básicamente porque el propio terreno nos va a permitir también de alguna manera desarrollar el propio Ikigai de la empresa, ¿no? Nosotros, dentro de nuestro moto como compañía, queremos cambiar la sociedad con el poder de la química. Entonces, básicamente en esos terrenos teníamos inicialmente 2 proyectos, digamos, motores. El primero era la creación de una fábrica de grafito para baterías de coches eléctricos, y otro es la ampliación, digamos, de la fábrica actual de electrodos de grafito para la fundición de chatarra. Y los dos proyectos, la verdad, son muy innovadores en el sentido de que, digamos, de que van en la dirección de conseguir al final un mundo más sostenible, ¿no? Los electrodos de grafito forman parte del mayor proceso de reciclaje del mundo, que es el acero. El acero es un material que se recicla infinitamente e indefinidamente durante toda su vida. No hay muchos materiales más circulares que el grafito. Y por otro lado, pues el grafito de baterías va a permitir, digamos, la electrificación del vehículo, ¿no?, que es uno también de los retos que tenemos como sociedad. Entonces, bueno, un poco ahí los 2 proyectos que teníamos para esos antiguos terrenos de Alcoa, ahora Ikigai. Por tanto, el coche eléctrico es el coche del futuro. No tienen ninguna duda sobre esto. No me cabe ninguna duda. No, bueno, la cuestión de esto yo creo que no es el qué, sino es el cuándo, ¿no? Y la velocidad en la que va a suceder eso. Pero bueno, los principales fabricantes de automóviles han dejado su desarrollo de motores de combustión ya hace bastante tiempo. Están haciendo inversiones muy potentes en la nueva tecnología, en las megafactorías, y evidentemente la industria del automóvil tiene que pagar esa inversión. Entonces, el futuro es eléctrico y la única duda es, digamos, la velocidad con la que eso va a suceder, porque evidentemente hay muchos cuellos de botella en esa cadena de valor, y probablemente no va a ser con la velocidad que con los más optimistas marcaban al principio, pero desde luego el futuro es eléctrico. La implantación, por tanto, será un poquito más lenta de lo que a lo mejor se podía imaginar hace algún tiempo. Sí, la implantación del vehículo eléctrico probablemente sí. O sea, yo creo que ahora está muy en boca de todos, ¿no?, el tema de los cargadores, ¿no?, de que no hay suficientes. Bueno, eso es una parte del proceso que está muy cercana también al consumidor,
pero hay otros, en esa cadena de valor hay otros cuellos de botella. En la propia fabricación de las baterías, pues digamos, tienen un montón de materiales, incluido el grafito, en la que de momento, pues por ejemplo, Europa es deficitario en la mayoría de esos materiales. Entonces, tiene una dependencia absoluta del exterior. Hasta que no se, de alguna manera, liberen todos esos cuellos de botella, pues la velocidad, digamos, va a venir marcado por los cuellos de botella de la cadena de suministro. En paralelo a esta planta, se trabaja también en un proyecto para impulsar una planta de hidrógeno, si no me equivoco. Digamos que la obtención de la energía sigue siendo un elemento importante. Bueno, hay que decir que nosotros para estos terrenos de Ikigai tenemos un acuerdo con la empresa Ignis, que son los que, digamos, ellos tienen un proyecto para la fabricación de hidrógeno. Nuestro acuerdo con ellos es la cesión de una parte de los terrenos para, digamos, montar la fábrica de hidrógeno allí, pero bueno, es un proyecto ajeno a Resona, que es un proyecto de ellos. Y bueno, pues esperamos que si ese proyecto vaya adelante, podernos abastecer nosotros digamos, del hidrógeno de esa fábrica para nuestros propios procesos, ¿no? Hay que decir que nosotros somos grandes consumidores de la energía eléctrica y también de gas. Entonces, un poco el hidrógeno lo que nos permitiría sería descarbonizar toda la parte del gas. Y bueno, pues en nuestro negocio y en casi cualquiera, pues el tema del acceso a energías, digamos, verdes, renovables, o sea, es crítico. Si yo siempre digo, si hemos hecho digamos, la transición al coche eléctrico es por un tema medioambiental, no de descarbonización, y si al final no tienes acceso, digamos, si para fabricar una batería o un coche eléctrico, pues no tienes acceso a unas energías renovables, al final, pues bueno, un poco lo que es el balance de la huella de carbono no va a ser tan positivo como tendría que ser. O sea, es un tema central, digamos. Todos estos proyectos de los que estamos hablando, compaginados con otros, como los que se puedan desarrollar en el entorno del puerto exterior de Punta Langosteira, son un punto de inflexión para una zona, el área de A Coruña, que ha tenido un declive industrial en los últimos años. Sin duda, sin duda. Yo creo que el polo industrial, o sea, Galicia como tal, o sea, tiene un atractivo ahora muy importante para muchas industrias, muchas empresas como la nuestra. Una de ellas es claramente el acceso a energías renovables. Aquí, pues afortunadamente tenemos mucho viento, tenemos mucha agua y bueno, pues básicamente al final cualquier cadena de suministro que le quiera poner la etiqueta de verde a algo, vas a tener que tener acceso a energías verdes. Entonces, ese tipo de cadenas de valor, que duda cabe que se van a mover hacia este tipo de lugares, ¿no? Y luego, bueno, yo siempre aquí digo que además de todo eso, que digamos que está en desarrollo, aquí también tenemos un acceso a muchísimo talento, ¿no? Entonces, yo creo que también es palpable en otras regiones ya, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? El acceso a la mano de obra, al talento, o sea, cada vez se está poniendo más complicado. Y la verdad es que aquí en Galicia es un sitio con todas las universidades que tenemos alrededor donde bueno, pues hay acceso a ese talento y yo creo que esa unión de talento, de personas y de energía renovable, pues, o sea, que duda cabe que yo creo que si se gestiona de una manera adecuada, o sea, es una plataforma y un punto de inflexión digamos, de Galicia muy importante. Estamos terminando ya brevemente. ¿Le preocupan, por tanto, los obstáculos judiciales al desarrollo de los parques eólicos en Galicia? Pues sí, o sea, en general, bueno, pues una de las cosas que siempre se pide, ¿no?, para las inversiones es tener un poco de previsibilidad, ¿no?, de qué es lo que va a suceder. Y bueno, pues qué duda cabe que cualquier tipo de, digamos, de traba que pueda haber, tanto, bueno, pues en este caso judicial o de algún tipo de administrativo, pues ese tipo de cosas de alguna manera disuaden un poco las inversiones, porque bueno, pues evidentemente todo el mundo quiere tener una certidumbre de si voy a hacer una inversión, ¿no?, pues hasta qué punto esa inversión va a generar un retorno en el tiempo que tú esperas que lo genere, ¿no? Entonces, bueno, pues qué duda cabe que todo ese tipo de cosas es lo que digo, que bueno, pues hay que alinearnos un poco, tener digamos, una visión conjunta de todo eso, ir de la mano. Yo creo que es muy importante porque si no vamos a generar pues cuellos de botella en todo este tipo de proyectos que al final, pues probablemente con muchos de ellos, pues den al traste, ¿no?, con el propio proyecto. César Castiñeira, presidente y CEO de la unidad de grafito de Resonac para Europa, Oriente Medio y África. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación. Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés Viviendo a Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue la radio.
90 aniversario. Radio Coruña Cadena Ser. La 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Deva Chacón. Muy buenos días de sol, de nubes altas y de temperaturas que lo son también. 23 grados ahora mismo en A Coruña, 25 en Sada, desde donde os saludamos con unas vistas espectaculares a la ría, una ría que están disfrutando ahora mismo los sadenses, también van a poder disfrutar de este programa, al igual que tú que estás ahí al otro lado. Y vamos a dedicar buena parte de él a la memoria epistolar de Dona Emilia y Benito Pérez Galdós. Me pregunto qué le hubiera escrito Emilia Pardo Bazán sobre este jueves de mayo a su miquiño desde un Pazo de Meirás que ahora está en manos del Estado después de tanto que ha sucedido, y qué le contestaría él. Queda en el territorio, desde luego, de la imaginación que otros cultivan mucho mejor que nosotros, vaya por delante. Nosotros nos manejamos mejor en el terreno de la realidad, y es la que nos trae hasta la Casa de Cultura Pintor Llorens, habiendo pasado ya parte de la mañana en el Pazo en Meirás, donde esta mañana se presentaban las cartas inéditas de Benito Pérez Galdós sobre el teatro y otras cartas de Pardo Bazán. El libro, editado por Adelina Battles, ha sido presentado por Marta González Novo, la conductora del Hoy por Hoy Madrid, porque fue ella quien dio la noticia de que las cartas todavía existían. Con las dos hablábamos esta mañana en los jardines del Pazo, en un día que para ellas lo significa todo. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Adelina, muy Marta, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Mira la cara que tengo. Felices, incrédulas, emocionadas. Esto era un sueño acariciado desde hace muchísimo tiempo. En estos jardines del Pazo de Meirás que estamos disfrutando. Marta, me voy a ir primero contigo. Compañera, querida, sí, homóloga, porque quiero recordar un día en concreto, el del 11 de diciembre de 2020, en el que tú cuentas en el Hoy por Hoy Madrid aquella historia de que la quema de las cartas no era realidad. Por eso para nosotras es un momento tan importante y es un hito. Hace algo más de 3 años en la cadena SER adelantamos que en este Pazo de Meirás las cartas de Benito Pérez Galdós, no a Emilia Pardo Bazán, las cartas amorosas, no fueron quemadas, como siempre se había creído, por pecaminosas por Carmen Polo, sino que esas cartas existen. Eso cambia la historia de la literatura de nuestro país. Y a raíz de aquel hallazgo, que lo conseguimos gracias a un librero emblemático de Madrid, España, que es don Guillermo Blázquez, que es uno de los libreros de la Cuesta de Moyano en Madrid, que tiene una librería frente al Congreso de los Diputados, una de las más importantes que hay en España. Gracias a él conocimos esto y nos puso en contacto a Adelina Valles Garrido, investigadora y filóloga, y a mí, imagínate. Adelina, ¿qué motivo te trae hoy hasta aquí? Pues yo voy a intentar poner mi grano de arena para hacer algo diferente a lo que se ha hecho hasta ahora por grandes expertos, hablar de su biografía, de su obra literaria. Yo, a través de sus documentos inéditos, acredito otra forma de vida de doña Emilia. Y entonces, sobre todo, quiero llegar a la conclusión, al final de este libro, que doña Emilia Pardo Bazán fue la gran impulsora literaria del teatro de don Benito Pérez Galdós, a través de una serie de investigaciones que aportó en el libro, y para mí ella fue, el teatro de Galdós fue cambiara totalmente de rumbo y que cambiara la escena española por completo de finales del siglo XIX y XX. Lo que hoy se presenta en el Pazo es la conclusión de un trabajo de años relacionado con ese legado que te deja Antonio, ¿no? Efectivamente. Este hombre para mí fue una persona que confió ciegamente, que me adoraba y que pensaba que dándome estos manuscritos con gran valor literario, pues podía darlos a conocer, porque según él era mi obligación que los estudiosos de Galdós y de doña Emilia especialmente, pues que conocieran su obra y su historia, porque esto es una historia de amor basada en estas cartas inéditas que presento y que fueron el inicio de una serie de razonamientos que los literatos, a partir del 84, que publico en Ínsula las 3 cartas, que para mí es algo mágico, pues ya ven la historia de don Benito y doña Emilia de otra manera.
Y hablando de algo mágico y hablando de meigallos, parece que uno nos ha traído hasta aquí después de una serie de circunstancias. Marta, todo lo que ha pasado, ¿cómo lo resumimos? Pues pedimos permiso hace un año a través de Memoria Histórica. Hemos conseguido estar aquí después de un montón de vicisitudes. Yo quiero dar las gracias especialmente a Delegación de Gobierno, a la Diputación, al Consello de Sada, abrir las puertas de esta casa que ha estado cerrada durante tanto tiempo, que forma parte de nuestro patrimonio literario, de nuestro patrimonio histórico, de la memoria histórica de nuestro país. Es fundamental y por eso para mí hoy no es un día solo muy emocionante, sino que es un día hito, porque venimos con novedades inéditas para hablar de una historia de amor que también cambió la historia de la literatura. Y Adelina, se completa la historia de alguna manera, ¿no? Porque hasta el momento solo conocíamos una parte de esa historia, las cartas de Dona Emilia. ¿Por qué crees que conocíamos las de ella y las del no? Pues ahí está el secreto. Hay diversas opiniones al respecto. Yo tengo la mía personal, que tampoco quiero darla todavía a conocer, pero sí que es verdad que una visita a don Guillermo Velázquez, nuestro gran amigo y la persona que nos puso en contacto, pues a través de unas conversaciones tengo la idea de que no sé, que todavía tengo la esperanza. De que puedan aparecer un día. Todo lo que presenta Adelina es increíble. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿no? Ella es la persona que descubre. Hay un viaje que algunos investigadoras habían sospechado de amor, un viaje por Europa en un crucero que realizan juntos, pero nunca había habido evidencias. Hasta que Adelina, su libro, su tío, este librero, este bibliófilo, uno de los más importantes del mundo, le entrega el diario de Galdós por Europa, y donde ella lo coteja con las cartas de doña Emilia y descubre que en ese crucero era un viaje de amor, realmente iban juntos en el camarote en un crucero por Europa. Esto lo descubre... Él fue un caballero, como siempre. Adelina. Yo que lo adoro, sé que soy fan. ¿Qué quieres que te diga? Yo quiero otro Don Benito. Pero él no se atrevió a mencionar su nombre en el diario. Estoy segura, como presenta doña Emilia en las cartas, daremos el esquinazo europeo sin que nadie tenga constancia de ello, sobre todo dándole la cara a estos mamarrachos impresentables que tenemos por vecinos. Claro, don Benito muy educadamente no la menciona, como así lo habían pactado de antemano, para que nadie supiera que fueron juntos. Claro. Cuando conocimos esta relación, cuando fuimos conscientes de toda esta memoria epistolar, sí es verdad que en un primer momento la conversación era esa, pues el salseo, el marujeo que llamamos por aquí, pero tenemos que ver con la perspectiva ya del tiempo, que estamos hablando de una relación entre unos talentos inabarcables del siglo XIX, grandísimos intelectuales y sobre todo una relación entre iguales, que en aquel momento pues no se podía, porque las mujeres no teníamos ciertos derechos. Es que yo para esto estoy aquí, por eso tenía tantísima ilusión. Yo no hablo de dos escritores, que como son dos catedrales de la literatura de finales del siglo XIX y principios del XX, yo hablo de dos personas que se quieren, se admiran y se complementan, y montan un número tal que la escena española cambia totalmente de rumbo, y ese es el mérito que le adjudica doña Emilia. Ella fue la gran impulsora literaria del teatro de don Benito Pérez Galdós. Y luego pensad que cuando Emilia intenta abrirse las puertas en Madrid, pues gente como Juan Varela, el autor de Pepita Jiménez, pues entre los círculos literarios la llamaban la gorda, en fin, era una señora a la que también se menoscababa y se intentaba menospreciar, y ella pese a todo se sobrepuso a todo eso y encontró en Galdós un aliado fundamental en aquel Madrid literario decimonónico. Marta, y te quiero preguntar también por el valor periodístico y el valor cultural que tiene todo esto, la trascendencia. Pues es fundamental, porque fíjate, yo que estoy especializada en Federico García Lorca y esta historia me viene, aunque me apasionaba y tenía detalles de esta historia, abre las puertas a la esperanza. Es decir, que todavía en el siglo XXI, en 2024, sigamos conociendo detalles de cosas que pasaron en el siglo XIX y teniendo material inédito y aportando nuevo valor y arrojando luz y conociendo más, pues abre las puertas a mucha esperanza y cambia también el rumbo de la historia, porque seguimos sabiendo más, ¿no? Adelina, hay que disfrutar del momento que estamos viviendo, Sí. hay que disfrutar de estos jardines que inspiraron a Dona Emilia. Eso es lo que te deseamos. Es tan mágico como la relación que hubo entre ellos. Estar aquí, en el sitio donde la vio crecer como persona y donde se labró su vida viviendo para vivir de su trabajo. Así, aquí se casó con su marido también en la capilla, doña Emilia Pardo Bazán. Bueno, a mí me gustaría despedir, como le decía ella Galdós, miquiños míos, gracias. Marta, Adelina, gracias a vosotras. Un beso enorme. Te va, gracias, de verdad. Muchísimas gracias a la cadena SER
Y a vosotros especialmente por ese trato y ese cariño que nos habéis dado, con los nervios que tengo ahora mismo. En a presentación do libro está no delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, moi bo día. Hola, bo día. E o presidente da Deputación, Valentín González Formoso, moi bo día. Moi bo día. Delegado, dende 2020 o Estado está, o Pazo está nas maus do Estado coa perspectiva que dan estes 4 anos que supón o restablecemento deste patrimonio para a cidadanía. Bueno, eu creo que supón primeiro, é dicir, volver a facer unha xustiza que ni máis ni menos que volver á cidadanía este patrimonio importantísimo e, por lo tanto, dicir, a confianza que ao final o Tribunal Supremo confirme a sentencia que recoñece a titularidade estatal desto. Por lo tanto, non é ni máis ni menos que, é dicir, volver a poñer a disposición de todos os galegos e galegas, é dicir, de todos os españois, é dicir, un patrimonio tan importante como este e, sobre todo, restablecer unha injustiza que é evidente que se cometeu no seu momento. Xustamente onte falábamos da memoria democrática co gallo do día do exilio, o lugar no que nos encontramos estudado como paradigma do que sucedeu no franquismo e o seu uso, pois, da mostra de que esa memoria está ben agora mesmo, non? Bueno, eu creo que efectivamente, decíamos onte onde estuvemos a dicir, celebrando o día, que era un día fundamental, eu creo que isto é dicir, restablecer a memoria democrática tamén este tipo de cousas, é dicir, é recuperar ese patrimonio que é de todos e de todas e poñelo a disposición de todos e de todas. Por lo tanto, eu creo que hoxe tamén é un símbolo fundamental estar aquí hoxe en este inmoble para deixar claro que efectivamente isto tamén é memoria, recuperar este tipo de construcións. O restablecemento desa memoria democrática que vai en camiño, Valentín González Formoso, non deixa de ser atractivo para a provincia do Pazo, ten sido dunha historia pois de claroscuros, a coñecemos, pero agora xa cada vez máis ten sido de luz. Sí, a verdade é que, como decía Pedro, delegado do Goberno, é simbólico, no? Que podamos facer aquí actos culturais, falar de liberdade, falar de cultura, creo que máis que suficiente para pois retirarse da política coa sensación do deber cumprido, non? Tendo en conta que tivemos no ano 2017 que iniciar dende a Deputación da Coruña un movimento político para crear a Xunta pro Evolución do Pazo de Meirás, tiver que convencer aos grupos parlamentarios e gracias que hubo un cambio de goberno en Madrid, donde pasamos, mentres el gobernaba o Partido Popular, de decirnos que non, que eso era da familia Franco, e que patrimonio non tiene nada que decir, a encontrarnos con un goberno absolutamente proactivo, pues que impulsou a devolución á sociedade galega do Pazo de Meirás, o gran traballo tamén da Abogacía do Estado liderada pola galega Consuelo Castro, non? Por lo tanto, eu creo que moi satisfeitos de lograr eso e de que este espazo empece a ser coñecido pois polo que significou no seu día de residencia do dictador, pero tamén do que foi, non? Que foron as torres de Meirás, mandadas construir por unha das grandes literarias do século XIX e principios do XX, non? Como foi Emilio Pardo Bazán. A oportunidade de que volva a estar vencellado a cultura, pois non se pode desaproveitar. Esta é unha grandísima ocasión, así que a desfrutala. Delegado do Goberno Pedro Blanco, Valentín González Formoso, presidente da Deputación, grazas por estar connosco. Gracias. Gracias. Oitavo Encontro Internacional acampa pola paz e o dereito a refugio sobre infancia e mocidade refuxiada. Falemos de solucións para impedir que se sigan pisando os dereitos da infancia. A reflexión é ben urxente. Do 7 ao 9 de xuño nos xardíns de Méndez Núñez da Coruña. Súmate. Consulta o programa en redeacampa.org. Tu profesión no es quedarte dormido encima de la página 102 del temario preparando las oposiciones. En Adams te vamos a ayudar a conseguir tu plaza para dedicarte a tu verdadera profesión, porque solo Adams lleva más de 65 años ayudando a miles y miles de opositores a conseguir la plaza profesional con la que sueñan. Aprovéchate de nuestra experiencia y entra en adams.es. Omoda, nueva marca. Omoda 5, nuevo modelo. Todo muy nuevo. Nuevos 185 caballos. Nuevos sistemas de ayuda al conductor. Nuevo olor a coche nuevo. Nuevo sistema
de voz inteligente. Nuevos 7 años de garantía. Nuevos vibes. Wows. Likes. Nuevo futuro. Omoda 5. Infinitamente nuevo. Consulta condiciones en omodaoficial.es. Visítanos en tu nuevo concesionario Omoda en Coruña, junto a Ford Gonzacar, en Agrela. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Y esa información la vamos a actualizar a continuación con Adrián Candal. Hola, Adri, buenas. Hola, ¿qué tal, Teba? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues por aquí, por tu casa. Ya veo. Me pilláis lejos de ahí, es casualidad, pero nada, disfrutar de Sara, que es una maravilla, claro que sí. Bueno, y ha hablado el jugador del mes, Villares, ¿qué nos ha contado? Bueno, pues sabes que ahora, estamos en esta semana que es la primera de las balas, la semana en la que podríamos ya certificar el regreso por fin del Depor a la segunda división. Y bueno, pues ha reconocido Villares, como dices tú, elegido el mejor futbolista del pasado mes por la afición, que bueno, la manera de afrontar que tiene el Depor este partido del domingo frente al filial del Barça a las 7 de la tarde, recordamos, en Riazor, es distinta a cómo afrontó Teba pues otras finales, se puede decir, otros partidos que, fueron decisivos y que no había marcha atrás, ¿no? El día del Albacete, ese día, pues, pasó lo que pasó y el Depor falló y no tuvo otra oportunidad. Bueno, pues, tantas otras citas importantes, el día del Mallorca, en la historia de Blanquiazul hay un montón de ejemplos, el día de cuando descendimos, ¿no? Con el Valencia, con la Real Sociedad desde Primera División, pues a diferencia de esta ocasión, el Depor juega con red, digámoslo así, el Depor, en caso de que pueda salir mal, que esperemos que no y que se salga por todas este domingo, pues tendrá la opción todavía de, levantarse y poder ganar en las siguientes 2 jornadas que quedan. Por lo tanto, eso da un alivio al vestuario que, se prepara con bastante buen rollo. Y, de hecho, la sesión de entrenamiento, lejos de haber conceptos tácticos y pruebas, etcétera, pues han sido prácticamente juegos, así como si estuviésemos en un parque de juegos, pues se han divertido los jugadores, risas, abrazos. Sesiones, desde luego, que tienen que ver sobre todo con el tema psicológico. Está cobrando mucha importancia el trabajo en ese aspecto durante estos días. Que la presión famosa, que toda esta ciudad que está empezando a estar engalanada, que las entradas que se han agotado desde hace mucho tiempo, que todo esto no afecte negativamente al equipo, ¿no? Y sino todo lo contrario, eso también decía Villares. Se está organizando además un recibimiento. A las 5 de la tarde está citada la afición ya a la zona de donde se entra el partido, en la zona del estadio de Riazor en Manuel Murguía. Y pues a partir de ahí yo creo que lo que vamos a vivir va a ser desde luego espectacular, como en otras grandes citas, y la ciudad ya está contando las horas para ese día, ¿no? Y eso, pues va a hacer que el Depor cambie sus hábitos. Los jugadores que habitualmente a Riazor llegaban en sus propios vehículos y entraban por su propio pie al estadio, van a venir en autobús, va a haber bengaleo, va a haber gente esperando a que lleguen. Y todo esto va a cambiar y desde luego no es una cita más y es un partido que, insisto, esperemos que eso ponga el final de esa travesía del Depor tan larga fuera del fútbol profesional donde ya llevamos 4 temporadas. Bueno, pues me alegro de que no se note esa presión y que ese entreno haya sido divertido. Me ha recordado cuando has dicho que estaban como jugando a los Xogos Corruncheiros. Sí, a ver, yo quería decirlo de una forma bastante respetuosa a los Xogos Corruncheiros, que son la leche, que este año además me han citado a mí para ser la voz de los Xogos Corruncheiros, ahí en la megafonía. Por lo tanto, pues ahí tengo mis bagajes, son súper divertidos y la verdad me daba un poco de envidia ver a los jugadores del Depor pasándoselo tan bien, además el día espectacular que hacía en Abegondo. Son todos indicios de que la cosa va bien y que no se debe torcer. Esperemos que esta vez sea. Fíjate, las cuentas, otra forma de verlo, si el Depor gana va a ser equipo de segunda división, pero si el Depor empata, por ejemplo, le valdría empatar los 2 siguientes partidos, no siquiera tendría que ganar ninguno para poder ascender de categoría. Pues, en fin, la suerte está echada y el domingo saldremos de dudas. Desde las 6 de la tarde, 1 hora antes, haremos un carrusel deportivo especial pues con todo ese ambientazo y, por supuesto, con el partidazo. Estamos deseando que el tiempo pase y llegarán las citas importantes del fin de semana, pero antes tenemos varias ediciones de Coruña Deportiva por delante. Sí, mira, también obviamente también de baloncesto, con el Básquet Coruña, que ya mañana mismo es el día D para ellos. Aquí sí que no hay más. Si no ascienden, después habría la vía del playoff y está en su mano y desde luego un altísimo porcentaje de opciones de que lo puedan conseguir. Dependen de sí mismos, pero también de otra serie de resultados. Si no gana Burgos, ascenderán. Si gana Lleida, que yo creo que esto va a pasar seguro, ascenderán también. Pues es una cita histórica que también estamos deseando poder vivir en Melilla. Le ha tocado un poquito lejos al Básquet Coruña, Ahí en Sada tienes al equipo de los Golpiños de Sada, que también pronto van a estar dando ahí alegrías, claro que sí. Bien, hay que tirar para casa. No paras. Adrián Candal, gracias. Un beso. Llegamos a la 1.
Hoy por hoy a Coruña. Eva Chacón. Es la 1, las 12 en Canarias. El BBVA defiende su OPA hostil al Banco Sabadell, que dice que la fusión permitirá aumentar el crédito a familias y empresas y confía en que el gobierno termine aceptando las bondades de la operación. Explicaciones que está dando el presidente del banco en rueda de prensa. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, varios mensajes de Carlos Torres, presidente del BBVA. El primero, como dices, para defender las bondades de la fusión con el Banco Sabadell que propone a través de una OPA hostil. Esta operación es buena para España, en el contexto europeo, es buena para las comunidades autónomas, los territorios donde tenemos presencia. Primero, nos da mayor capacidad de préstamo. Ha dicho Carlos Torres que garantizan una integración de la plantilla teniendo en cuenta los méritos y no la procedencia, que no hay margen para subir la oferta que hacen a los accionistas del Sabadell y que está convencido que, pese a su rechazo inicial, el gobierno terminará apoyando la operación. Confío en que el gobierno apreciará y cuando tenga ocasión y tengamos ocasión de explicar bien la operación, el valor que tiene. Calcula BBVA que el calendario de esta operación se alargará entre 6 y 8 meses. En Oriente Próximo, el ala más radical del gobierno de Israel urge a Netanyahu a tomar Rafah cuanto antes, mientras sigue el éxodo de gazatíes de esta ciudad al sur de la Franja de Gaza. Sobre el gobierno israelí pesa ahora mismo la amenaza de Estados Unidos de detener el envío de armamento si se bombardea Rafah. Antonio Martín. Aumenta la tensión en el seno del gobierno de Israel. Dos de los ministros más ultras del ejecutivo de Netanyahu, el de Finanzas y el de Seguridad Nacional, han dejado mensajes en redes para presionar al primer ministro. El primero le urge, es literal, a conquistar Rafah cuanto antes, y el segundo escribe que jamás ama a Joe Biden. El presidente israelí ha tenido que salir al paso hace unos minutos. ארצות הברית של אמריקה, אני מבקש לומר תודה לנשיא ביידן. Asegurando que Estados Unidos y Joe Biden siguen siendo el principal aliado del país hebreo. Al mismo tiempo, las acciones militares de Israel sobre Rafah siguen. Este es el testimonio de una niña en Rafah recogido por UNICEF, en el que cuenta que los soldados israelíes les piden por teléfono que se vayan y que nada más colgar los bombardean. Al menos 80.000 personas han huido ya de la ciudad en lo que llevamos de semana. La justicia archiva la segunda causa que Shakira tenía abierta en España por fraude fiscal. El juzgado de Barcelona, que llevaba la investigación, concluye que no hay indicios de delito. Barcelona, Andrea Villoria. La jueza cierra ahora una investigación que abrió hace menos de un año a raíz de la denuncia de la Fiscalía, que había acusado a Shakira de presentar declaraciones falsas del IRPF y del impuesto de patrimonio. Supuestamente, la cantante escondía 12,5 millones de dólares que cobró por la gira El Dorado, así como otros ingresos millonarios de sus sociedades. La Fiscalía la acusaba en total de defraudar 6 millones de euros a Hacienda y a la agencia tributaria, hasta ayer, cuando pidió cerrar la causa contra ella, porque para cometer un delito contra Hacienda, dice el Ministerio Público, no basta con las irregularidades, hay que hacerlas con ánimo de defraudar, y eso, creen las acusaciones, no se ha podido probar. El director de la Guardia Civil defiende el rigor de la investigación sobre el asesinato de 2 guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate, después de que este cuerpo policial haya reconocido que los 6 detenidos no fueron los responsables directos de estas muertes. Leonardo Marcos habla de un caso muy complejo. Lo que sí es importante transmitir es que trabajamos con una seguridad absoluta y con un rigor absoluto. Tanto es así que si determinamos que los datos que conocemos en un momento determinado nos obligan a cambiar o a incluir nuevas líneas de investigación, lo hacemos sin ningún problema porque ese es nuestro trabajo. La Comisión de Justicia y la Comisión Constitucional del Senado han dado ya el visto bueno, como estaba previsto, al veto del PP a la ley de amnistía que se debatirá el martes de la semana que viene en el Pleno de la Cámara Alta. El Partido Popular sigue sin aclarar si va a mantener vivo el conflicto con el Congreso por la tramitación de esta ley. Senado, Ana Fernández Vila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el PP ha vuelto a usar su mayoría absoluta en el Senado para oponerse a la ley de amnistía. El martes se votará la norma en el Pleno de la Cámara Alta con el veto de los populares tras aprobarse hoy en comisión. Antonio Silván. La ley de amnistía es obscenamente inconstitucional. No es otra cosa que un colosal e insólito ejercicio de arbitrariedad. Eso sí, la ley seguirá adelante porque el PSOE y sus socios revertirán en el Congreso los cambios introducidos por el PP. Antonio Madaleno. El Partido Popular ha fracasado en su estrategia. Lo único que han conseguido es hacernos perder el tiempo. El PSOE le ha reprochado al PP que ni siquiera han llevado al Constitucional el conflicto de competencias que le plantearon al Congreso para evitarse otra humillación, han dicho los socialistas. Más de 8.000 enfermeras se trasladaron el año pasado en busca de mejores condiciones laborales, 1.500 fuera de España, sobre todo se marcharon a Noruega y Estados Unidos, según el consejo que agrupa a todos los colegios de enfermería de España. Ana Corbatón.
La temporalidad de las enfermeras no baja del 30% y hay diferencias de salario no solo con otros países, también entre comunidades autónomas. Diego Ayuso es el secretario del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería. Hay enfermeras y enfermeros en comunidades autónomas que les contratan por días, por semanas, y en otras comunidades autónomas ya directamente el contrato es de un año. Si vamos al tema del salario, hay comunidades autónomas que están pagando 300 euros más al mes a una enfermera que en otra región. Los territorios donde más bajas por traslado se recibieron el año pasado son Baleares, Castilla y León, Melilla y Ceuta. Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Laura, buenas tardes. El Real Madrid va a jugar la final de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund el próximo día 1 de junio y los blancos han llegado a la final de Wembley tras una nueva remontada en Europa, esta vez ante el Bayern de Múnich, y tan solo en 3 minutos. En el 87 perdían 0-1 y 2 goles de José Lomato le dieron la vuelta al partido. Después, el encuentro acabó con enfado del equipo alemán por un fuera de juego dudoso que el colegiado polaco Marquinhos pitó, ayudado por el línea, antes de que el balón entrara a la portería de Lunin. Además, es noticia de la mañana que el comité de apelación le ha quitado la sanción y la multa al Atlético de Madrid por los gritos racistas contra Nico Williams, así que no habrá cierre parcial de la grada del Metropolitano durante 2 partidos. Ha ayudado que el Atleti identificó al culpable y lo expulsó como abonado. Y en tenis, Rafa Nadal debuta ahora en el ATP Master 1000 de Roma, lo hace contra el belga Sissou Bergs, el 108 del mundo, que ha llegado al cuadro principal desde la fase previa. Desear una cosa no hará que la tengas. Obvio. ¿Qué tiene una lógica aplastante? Su lógica, como siempre, es incontestable. ¿Quién te ayuda a razonar cuando se te nubla la mente? Ahora lo veo todo muy claro. Sí, muy claro. ¿Qué es lógico para ti y los demás no entienden? ¿Qué? Que no tiene ninguna lógica. ¿Cuántas veces has dicho? Soy el único que ve las cosas exactamente como son. Tengo razón, lógico. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. No encuentro fallas en su lógica. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el faro lógico. Es usted particularmente brillante en el empleo de la lógica. En la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Pues es todo, volvemos a las 2, la 1 en Canarias con más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Hai un galego na Lúa. Aquí galloso no ano 2324, dende a superficie da Lúa. Boas noites. Combo inmortal. Ven a R con Netflix e Amazon Prime incluídos e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en r.cal. R. Boemos. Te mereces ganar. Y con Gadis es muy fácil. Este mes sorteamos 40 aspiradoras Fregona Dyson V15S Detect Submarine. Una puede ser tuya. Puedes participar del 3 al 29 de mayo por cada 20 euros de compra. Gadis, en confianza. Si presentas la declaración de la renta con errores, te arriesgas a multas y sanciones elevadas. Acude a un gestor administrativo para hacerla con garantías y con el mayor beneficio para tu bolsillo. Somos más de 500 despachos colegiados en Galicia. Infórmate ya en el 981 22 74 58. Con la renta, no vayas a ciegas. Es un mensaje de gestores administrativos de Galicia. Hoxe en familia é ouro todo o que reloce. Agulla con oso de ternera gallega certificada 8,95 euros o kilo. E tomate de ensalada 1,39 euros o kilo. Familia é máis aforro. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro. Teño o plan perfecto para este verán. Déixame adiviñar, Rías Baixas Fest. Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sinsal, Son Rías Baixas e Revenidas. Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben. Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas. En lugares encantadores e únicos. Vou mercar as entradas. Este verán imos de festivais. Este verán ven ao Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra, unha experiencia 100% Rías Baixas. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos huevos Velasco clase M, 20 unidades, 2,85 euros. Y en pescadería, sardina pequeña o parrocha, kilo, 3,95 euros. Gadis, en confianza.
Catarina e Lola, dúas mulleres, dous séculos, un universo hipnótico, mulleres que curan, que posúen un don, son bruxas. A nova novela de Ledicia Costas é unha historia vibrante que explora a escuridade. Son Ledicia Costas. Pel de Cordeiro é a novela que sinto máis radicalmente miña. Pel de Cordeiro, o novo libro da Premio Nacional Galega, editado por Edición Xerais, xa en librarías. Claudio, súper cerca de ti. Superprecios de cercanía en el especial Elige Galicia. Queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina 650 gramos, 5,79 euros. Detergente líquido Discipline Marsella 30 lavados, 2,59 euros. Súper nuestro y súper bueno. Aitana, Juanes, Vetusta Morlaar de Bogotá, Joel López Luz Casal, Carlos Arnesinova, Ilegales, El Columpio Asesino y muchos más en el Festival Portamérica. Música, gastronomía y comunidad del 4 al 6 de julio en la Azucreira de Portas, Pontevedra. Abonos y entradas de día solo en portamérica.es. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena Ser. La 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Pasan 10 minutos de la 1 de la tarde, sigues escuchándolo Hoy por Hoy a Coruña y continuamos en este especial desde el Concello de Sadua, al que le quedan muchos ingredientes que queremos ir añadiendo. Hoy hemos venido a la Casa de la Cultura Pintor Llorens, agradecimiento eterno a Pablo Díaz Bouza. Llorens era amigo de Emilia Pardo Bazán, a quien retrató en 1902. Asistía además con frecuencia a las tertulias que la escritora celebraba en las Torres de Meirás. Benito Portel, alcalde de Sada, moi bo día. Hola, moi bons días. Cultura, patrimonio, boa xente, boas praias, o Touliña Pop, que falaremos despois. Estábamos tardando en vir. Bueno, para nós é un placer que estedes hoxe aquí, facendo o programa en directo, e disfrutando do noso pobo nunha época, da verdade, que se pon moi precioso. Non temos a sorte nesta zona de Galicia de conservar, bueno, pois unha cantidade de auga importante que cando para de chover, a verdade é que conseguimos unhas paisaxes espectaculares e irrepetibles. Deixeime... Que por eso pintaba Llorens tamén. Exacto, e por eso escolleu arriba. Eso é. Teño que preguntarlle polo que vende a acontecer esta mañá no Pazo, dende logo, porque que comece a acoller actividades deste tipo é un paso de moita relevancia. Vívese así dende o Concello? Bueno, un orgullo tremendo para Sada, pois acoller este tipo de actos e ver a importancia que tiñan, bueno, persoeiros e persoeiras, neste caso Emilia Pardo Bazán, que viviron en Sada. Sempre quixemos destacar toda a historia do Pazo, pero ben é certo que se o Pazo a día de hoxe consigue ser do pobo por ter sido residencia do xefe do Estado, pero creo que esa residencia debe ter un recordo, unha lembranza da memoria de todos os seus ocupantes. Un deles, desde logo, moi relevante foi Emilia Pardo Bazán. No que ten que ver coas visitas que son xestionadas polo Concello, cando se pode vir? Pois o horario a día de hoxe non o sei, porque estamos nunha fase de incrementalo sei que ven sábado e domingo, pero non sei se xa houve algún cambio que pode incrementarse de cara ao verano pola amplia demanda que estamos tendo. Entendemos que sí que pode cambiarse. O contaremos, dende logo, temos tamén un asunto de actualidade do que queremos saber. Esta mañán líamos na Opinión da Coruña unha nova que ten que ver coa súa citación no xulgado en calidade de investigado xunto coa edil de Seguridade Cidadá Pilar Taibo e unha antecesora no cargo, María Pardo, por suposta prevaricación administrativa. Todo isto parte dunha denuncia de María Nogareda por supostas irregularidades no pago á Policía Local. Que ten que dicir, Benito? Bueno, pois manifestar a total tranquilidade, porque nós o único que fixemos en todo momento foi intentar ter policía. A merma da plantilla era notable, así o dixemos cando compartíamos goberno con María Nogareda, así o dixemos cando nos fixeron a moción de censura, e o único que fixemos foi prestar o servicio. Por outra parte, creo que é un traballo que deben de facer os abogados e nos adicarnos a gobernar. A nosa clase política non está por ir aos xulgados de forma permanente. A nosa clase política é mellorar a vida de xente e intentar facelo día a día. E así seguiremos, e moi tranquilos, e que prosiga o procedimento, e como outras moitas máis que levamos xa nos estamos acostumbrando a ter que convivir con eso, non? Ese clima de crispación que hai na política, en todos os niveles, vemos que hai algúns grupos que fan
desa forma de facer política a súa forma de ser, non sei se porque non saben facer outra ou, por outra banda, por si viñeron á política para facer eso. Por falar de outro emprazamento senlleiro, comezábamos esta entrevista falando do Pazo de Meirás, neste caso, achéganos a actualidade doutro xeito a zona de cerámicas do Castro con esa piscina que se vai abrir de novo. Sí, desde logo vais a abrir de novo. Había moitas dúbidas por as declaracións, pero creo que é o mellor para todos ese soño, non, de Isaac Díaz Pardo con esos polvos de Seoane para que disfrutaran nun primeiro momento pois todos os empregados da cerámica, pero que a día de hoxe se pode abrir de forma gratuita a toda a cidadanía. Para nós é un inmenso tamén orgullo e un lugar de disfrute. Seguiremos traballando e así levaremos. Próximamente temos xa un borrador de PES que presentaremos a todo o Plan Estratégico de Subvencións, que presentaremos a todos os grupos, donde tamén vai incluída unha subvención, unha axuda para abrir máis horas o Museo Carlos Maside, que é un emblema tamén do noso pobo, que creo que temos a obriga como Concello de Sada, desde logo, fomentar e potenciar que poida ser accesible a toda a cidadanía. Outro emblema é a terraza. Como están as cousas con Costas? Bueno, pois quero decir tamén, quero lembrar, desde o ano 2015, o meu antecesor no cargo, no ano 2015, tiña unha proposta preparada que tuve a sorte e orgullo de levar a pleno, de solicitar pois o emprazamento da terraza que está en dominio público marítimo terrestre. Despois de 8 anos, Costas contestounos dicindo que sí, que procedía, que era unha illa de dominio público marítimo terrestre no medio de terrenos municipais, que había unha distancia notable á liña de mar e que correspondía que fose do Concello de Sada, pero misteriosamente pois algúns grupos da oposición, a Gas o BNG, pois entenderon que non era o momento para aceptar esa cesión, non? Esa desafectación e posterior cesión. Falando desas relacións entre os diferentes grupos políticos do Concello, a punto de cumprirse un ano de goberno, que proxectos ten en marcha a nivel infraestructuras que podamos decirlle ou repasar para a veciñanza? En marcha, desde logo, conseguimos que se puxese xa o arreglo da depuradora, son máis de 10 millóns de euros que está facendo Augas de Galicia, pola ante a necesidade, tanto actual como potencial de futuro. Para nós é fundamental tratar o saneamento, así o conseguimos, a mellora da calidade das augas de todas as playas de Sada, que cando chegamos ao goberno tiñamos unha insuficiente e 2 excelentes, e a día de hoxe temos 4 excelentes, unha ben e unha suficiente. Creo que é unha boa medida e hai que seguir invertindo na mellora do saneamento para que non só podamos disfrutar os humanos, sino para que pouco a pouco vaya rexenerándose o ecosistema. Hai uns días, alcalde presentaba a veciñanza o plan de especial de Beigue, agora en período de alegacións. Que o que se busca con este plan? Búscanse moitas cousas que a xente nun primeiro momento non é capaz de ver porque, bueno, claro, estás preocupado por temas individuais, pero a realidade é que o primeiro que se potencia, se vades por Beigue, o primeiro que chama a atención é que xa escaleiras que só dan desde vivendas particulares, non? Quero dicir, o primeiro é liberar o litoral para o disfrute de toda a xente e que poida ser de todos o noso ben máis preciado. Por outra parte, Beigue medrou de forma desordenada durante moitos anos, pero tanto Beigue como pode ser Carnuedo, pero Carnuedo ten uns núcleos máis consolidados e maior, bueno, pero non se medrou de forma tan desordenada. O que vamos a poñer orden a eso. A xente non se dá conta da importancia que ten, pois que hai camiños sin saída por dous lados, a importancia que ten anchar esos camiños e que se conecten, tanto para as emerxencias, para os incendios, que a día de hoxe non se pode prestar un servicio, estás vivindo nunha zona onde, bueno, pois hai unha carencia de infraestructuras. A seguridade vial vai a ser fundamental porque cambiaremos moitas dobles direccións en direccións únicas e permitiremos o uso peonil da costa para o maior número de xente posible. Por outra parte, hai unha parte que queda máis arriba, non? Pois hai uns plaseos fluviais previstos, un deles
casi encravado nun castro descoñecido que pretendemos recuperar para a cidadanía e vai ser unha zona de esparcimento desde logo moi notable. Por outra parte, dar cumplimento á orde da Xunta que nos diu a Xunta cando aprobamos o plan xeral, que era trasladar os campis da primeira línea de playa. Os presupostos entraron en vigor a semana pasada. Sí. Que prioridades de gasto se contemplan? Bueno, primeiro, consolidar o gasto corrente que se incrementou no ano 2022. Hai que lembrar que no ano 2023 non houve orzamentos e os orzamentos elaborados por o 22 foi antes desta gran subida de precios. Co cal, moito dos servicios básicos correntes non os poderíamos prestar. Pasábamos de ter un orzamento prorrogado de 11.600.000 a ter un orzamento de 15 millóns. Evidentemente, o primordial era poder consolidar o gasto corrente. O sea, chegaba, é certo que agora mesmo baixou a luz, pero, por exemplo, non tiñamos no orzamento cartos suficientes para pagar a luz dos colexios ou do centro de saúde. Por poner un exemplo, xa sin entrar en outra serie de investimentos que son fundamentais e que teríamos que afrontar de forma medida. Por outra banda, esta semana aprobouse a liquidación do orzamento 2023, temos un remanente de tesorería de 4.800.000, eso pode ser algo irreal, porque hai moitos dos 4.800.000 que xa están destinados a varios investimentos, pero que fala da saúde económica do Concello, o superávit do ano 2023 que é de prácticamente 2 millóns, 1.930.000 euros. Polo tanto, creemos que leamos, a verdade, unha senda de moitos anos tendo un resultado orzamentario positivo que dá para facer máis cousas das que viñamos facendo habitualmente e, por outra parte, pois non comprometer a sostenibilidade económica do Concello a curto medio plazo. Alcalde, co seu permiso, imos ir salpicando o programa con bandas internacionais, tamén nacionais, que conforman o cartel do Touliña Pop, quizás menos coñecidos polo grande público, pero a verdade é que teñen moita relevancia, cada súa no seu estilo. Sí, para nós, bueno, non hai que decir nada. Creo que a mostra da importancia que ten para nós o festival é fundamental. No ano 2017 iniciouse dunha maneira, pois, un tanto, como teñen que vir estas cousas que saen do pobo, non? Con a iniciativa popular, pois un tanto, ao mellor, moi impulsiva, moi pouco premeditada e pouco a pouco vamos mellorando na programación dos diferentes festivais. Creo que para mostra un botón, non? Sempre houve Touliña Pop, o único que conseguiu foi unha pandemia, unha moción de censura. Cando estábamos nos gobernos sempre haberá Touliña Pop. Cita importante esta fin de semana con grupos como de Crowd Daddies, Private Function. Bueno, imos ir escoitándoos ao longo do programa. Dende logo hai información a tedes en internet, tamén a teredes na nosa web de Boderex ou Los Chicos. Sí. A verdade míticos. Que sí, xa viñeron máis veces o Touliña Pop, bueno, outra vez máis, creo, pero a realidade é que sí que son os grupos que eu que máis destacaría deste festival. A verdade é que facemos moitas actuacións pola noite, pero conseguir o que se conseguiu, se chegou a conseguir no ano 2022, que estuvera cheo a zona do Porto ao mediodía, que estuvera chea a zona da praia pola tarde, que estuvera cheo a carpa pola noite, conseguir Sada disfrutando da música e de Sada en sí, non? Porque hai unha serie de actividades de convivir na rúa, de todas as xeracións, porque ves xente que o mellor, maior, que pois ao mellor non comparte a música, pero sí que comparte a alegría que transmite este festival. Queremos agradecer, desde logo, como non pode ser de outra maneira, a Asociación Touliña Pop, pois esta iniciativa, e que esta iniciativa tense que consolidar en Sada, porque, por outra parte, Touliña forma parte da nosa cultura esa palabra, e por eso se escolleron este nome. Entendemos que fora de Sada tampouco tería moita razón de ser. Porque hai que explicarlle a xente o que é a Touliña. Sí. Bueno, non sei se é moi típico de fora, pero sí, é unha especie de golfiño máis pequeno que é moi típico de Sada, bueno, de Sada non, de toda a nosa ría, pero que en Sada pois o utilizamos de forma moi frecuente. Incluso, bueno, hai ditos, bromas sobre Touliña que sí.
esa cita este sábado no Paseo Marítimo de Sada, entrada de balde. Dende logo, esta nos va a gustar moitísimo a experiencia de vir aquí, tanto que penso que vamos a repetir. Se lle parece o vindeiro xoves dentro da programación do Día das Letras Galegas en torno a Luisa Villalta, programación do Concello ben extensa da que formamos parte. Sí, nun instituto no que tuvemos a sorte de ter a presencia de Luisa durante 13 anos, desde o ano 91 hasta que faleceu no ano 2004, e que outro día estuvemos valorando cantos alumnos podía ter de Sada, 13 anos, ca número de cursos que o número de aulas que daba cada ano, pois seguramente estará polos 1000 alumnos sadenses ou cerca dos 1000 alumnos sadenses, toda a xente que tuvo trato directo con ela. Xa digo que para nós é un orgullo tremendo que a Real Academia Galega pois designara a Luisa este ano como a persoaxe homenaxeada durante o Día das Letras Galegas. Desde logo, foi unha persona que nos marcou a moitas xeracións de sadenses, e entenderemos que é unha merecida homenaxe, desde logo para toda Galicia, e desde Sada non podía ser menos. Pois con esta lembranza do alcalde para Luisa Villalta rematamos. Benito Portela, moitísimas grazas. Moitísimas gracias a vos, vida Sada cando que irades, a verdade, temos a sorte de que veñades a destacar o tanto bo que hai no noso pobo e non ser sempre a veces noticias que non refliten a realidade do noso pobo. Moitas grazas. 25 minutos, pasando a 1 da tarde. Nuestra calidad, variedad e innovación en diseños. No, En gracias. Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de 5 plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña. Gran apertura en A Coruña de la tienda de alfombras orientales Pérsica. Aprovecha esta oportunidad única. Visítanos y ahorra hasta el 50% entre miles de modelos exclusivos de auténticas alfombras orientales. Pérsica, en la calle Vizcaya 61, esquina Avenida de Arteixo, A Coruña. Los mejores en las listas de éxitos musicales estarán este año en Recordafest Coruña 2024. Artistas confirmados: Álvaro de Luna, Amaral, Coti, Fran Perea, Maldita Nerea, Marlon, Morochos, Rulo y la Contrabanda, Sidecars y Sidoní. Consulta ya en recordafest.es y hazte con tu abono. Recordafest, 6-7 de septiembre. Muy pronto. Más sorpresas. En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Sada. Salud para tus ojos. Desde lo alto del Paraño llega Aguas do Paraño, un agua mineral natural, ligera y digestiva, ideal para la preparación de alimentación infantil y dietas bajas en sodio. Llámanos, te la llevamos gratuitamente desde el manantial a tu domicilio. Aguas do Paraño, pídela en el nuevo Bagging Box, higiénico, práctico y seguro. Aguas do Paraño. Proctología Coruña, clínica especializada en enfermedades del ano. Si padece hemorroides, fístula o cualquier otra patología anal que le afecte en su día a día, no dude en contactarnos. En Proctología Coruña contamos con equipamiento de última generación para realizar diagnósticos precisos. Ofrecemos tratamientos no invasivos, sin dolor. Para más información visítenos en nuestra web www.proctologiacoruña.com. ¿La factura de la luz de la Navidad de Vigo? Nah, no es tan cara. En 24 horas podemos pagarla. Según un estudio, las familias malgastamos 1.000 millones de euros al año en la factura de la luz por no saber lo que estamos pagando. Si juntamos todo ese dinero, en 24 horas tenemos suficiente para financiar las luces de una Navidad en Vigo. A mí que me lo expliquen. Entra en Voilà.es y que te expliquen lo que estás pagando. Voilà con B. Bu-a-la. No en francés. Voilà. Luz y ya. Hoy por hoy a Coruña. Eva Chacón. Pois, como dicíamos, imos ir salpicando o programa coas bandas internacionais que conforman o cartel do Touliña.
bandas, como dicía, que teñen certa relevancia para o seu público, eso sempre pasa, pero bueno, se falamos de relevancia imos poñernos serios. A vez que saia a relucir de novo o Pazo de Meirás, temos connosco a Carlos Babío, investigador do sucedido no Pazo durante o franquismo e coescritor de Pazo de Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio. Moi bo día, moitas grazas por estar connosco. Hola, bo día, encantado de estar contigo. O primeiro, por recapitular, en que punto estamos con respecto á propiedade do Pazo? Bueno, básicamente, por resumirlo moi rapidamente, hai dous procesos, un que ten que ver co ben inmoble, que está pendente neste momento de resolución definitiva por parte do Tribunal Supremo, está recorrido polas partes, e outro proceso relativo aos bens mobles do Pazo de Meirás que está pendente de inicio de procedimento judicial, non? É dicir, esa é no que ten que ver ca cuestión judicial, non? Que non debería tardar demasiado. É dicir, logo hai a parte administrativa ca que nós, desde o memorialismo, concretamente desde a Comisión pola Recuperación de Memoria Histórica da Coruña, somos críticos, non? Agora mesmo, mentras non haxa unha resolución definitiva, o custodia ao Estado. Sí, de feito, se lembrades, e revisadas as hemerotecas, o 26 de xuño do 2001 veu a vicepresidenta do Goberno, daquela Carmen Calvo, a asinar un protocolo de actuación entre co resto das administracións públicas galegas, non, que teñen que ver co Pazo de Meirás, para desenvolver actividades e decidir, bueno, os usos que se van a dar no Pazo de Meirás a través dese protocolo que definía dúas comisións, unha técnica, que está máis perfectamente definida que se a compoñen, e unha comisión de seguimento. Ben, esa comisión técnica, formalmente, aínda que tivo reunións previas ese día e incluso a de seguimento tamén, non se chegou a constituir formalmente. Desde a asignatura do protocolo non hubo ninguna reunión desa comisión técnica ni de seguimento. E ali aconteceron cousas, bueno, pues, curiosas, non? É dicir, aquí a única administración pública que cumple o que establece o protocolo é o Concello de Sada. O resto, evidentemente, non, porque o Estado unilateralmente, sin tramitalo mediante esas comisións que estableceu, pechou as Torres de Meirás ao acceso público, non? Cando, non esquezamos, o Pazo de Meirás é un ben de interese cultural e están obrigados a abrilo 4 días, cando mínimo un mes, non? É dicir, só hai que ver ca Fundación Franco, ca Fundación Franco entramos no Pazo de Meirás non sin moito pelear, non sin moito reivindicar, conseguimos entrar e o Estado pechounos, non? E ademais estableceu ali unha exposición ao marxen tamén do protocolo de actuación, vale? Porque ese protocolo de actuación nunca se chegou a aplicar, unha exposición con fondos públicos, tivo un orzamento de 75.000 euros, no que se establecen, bueno, pues unha serie de datos que desde o punto do memorialismo é inaceptable, non? Como feito, te poño un exemplo, meu avó, que morre en 1935, ali figura como vítima da represión. Non sei da que esa represión se refiren. Por lo tanto, a ver, non sei que el día, o 26 de xuño do 2021, algunhas persoas do memorialismo galego estábamos na porta con unha faixa que poñía menos fotos e máis memoria, e dicíamos que a vicepresidenta que se chegara ali a falar con nós e dixamos que se nós non estábamos ali, eles non viñan, eles non actuaban, non? Bueno, pues é evidente que na medida que nós non reivindicamos, eles desaparecen, digo, as administracións públicas. Salvaguardando o Concello de Sada, que organiza as visitas e foi a encargada de darlle o relato democrático que hoxe en día as persoas que van a visitar os xardíns poden disfrutar, non? Hoxe comenzamos o programa falando dos tempos nos que dona Emilia era dona, de feito mandou uno construir, e quero falar da súa biblioteca, cando falamos do recuperable e non recuperable, que pasa con esa biblioteca? A ver, como sabedes, a biblioteca, boa parte da biblioteca xa pasou a mans da Real Academia Galega tras o incendio de 1978 e queda outra parte ali, aproximadamente dos entornos 2.000 volumes, que deben de pasar a formar parte da biblioteca de Emilia Parzán xunto cos outros volumes, non? Eso está pendente tamén de reivindicar e de facer. É certo que existe unha escritura de 1938 donde bueno, ofrece máis complexidade, pero debemos de seguir reclamando esa biblioteca como un ben público, non? Ti comezas a túa investigación, que despois veu coa publicación, dous publicacións ao respecto, polo teu avó, por investigar un pouco a vida da túa familia. Polo meu avó, nomeadamente, a miña avoa, o meu pai e os meus tíos, que foron expoliados dunha casa
que foi tomada en 1938, despois en 1941-42, nese proceso se produce, como está na sentencia de Meirás, se pode consultar, e se produce, pues unhas compravendas simuladas, donde realmente o que se facía, como foi o caso da miña avoa, e o caso do meu pai e dos meus tíos, foi obligarles a asinar unha compravenda que eles nunca quixeron facer, non? O teu traballo, o vosso traballo foi fundamental nese litixio que perdura. Nunha das túas últimas declaracións, Carlos, afirmabas que o sucedido co Pazo foi unha anomalía democrática. Por qué? Sí, foi unha anomalía democrática no sentido de que unha propiedade que era do Estado, que foi sede da xefatura do Estado, que tiña que ter pasado, como o resto de propiedades, ao Estado, pois en 1976, 77, incluso 78, faise toda unha maniobra para que esa propiedade pase a ser un ben propiedade privada da familia Prango. E os poderes públicos, nese momento, o que fan é tapar e contribuir a esa operación no que un ben que foi expoliado ao povo pasou aos herdeiros dun ditador. Bueno, se iso non é unha anomalía democrática, non sei o que é unha anomalía democrática, non? Porque temos que decatarnos deses usos e de todo ese período e todavía hai silencio. É difícil chegar ao fondo do asunto. Sí, é dicir, aínda hoxe en día, como te comentaba antes, en esa exposición que promove o Estado e paga o Estado, incluso chega a decirse que a miña avoa perdeu a casa por unha expropiación forzosa. Cando unha expropiación sabemos que leva aparellada a privación dun ben público ou dun ben privado para otorgarlo ao público por un interese público e que leva o pago do xustiprecio. Bueno, iso non aconteceu en Meirás, é dicir, que se está fortalecendo en esa exposición, por eso somos tan críticos con ela, é un relato de impunidade, porque non solamente a miña avoa foi privada da súa casa, os labregos que vivían fundamentalmente da explotación de terras que vivían, que as levaban en arrendamento, foron privadas tamén desos delitos de arrendamento e foron privados do seu medio de vida, non? Hai moita memoria que recuperar en torno ao espolio de Meirás, non? E seguimos traballando nelo, non? Sí. Seguimos traballando. Sí, mira, precisamente antonte estiven nun arquivo mirando unha documentación moi interesante porque no xuizo de Meirás podemos, demostrar o contexto de represión que había respecto da aportación que chamaban voluntaria, que non era tan voluntaria para a adquisición das torres de Meirás. Bueno, pois atopei un expediente dunha persona que lle abren desde o Goberno Civil da Coruña un expediente informativo por ser irrespetuoso na aportación para as torres de Meirás, en concreto no Concello de Cee, non? É unha cosa moi interesante que sigue afundando no relato de abusos e de impunidade que hai ao redor da memoria de Meirás. Interesante sempre falar deles con Carlos Babío, esta xente da Asociación Cultural Ilmán Suárez Picallo, escoitando con moitísima atención. Despois serán tamén convidadas, esperemos que os ouvintes tamén, porque, é importante a nosa memoria, a nosa lembranza, e de agradecer que se traballe nela. Carlos, grazas. Moitas grazas a vos, encantado. Abrimos la tienda de coches de ocasión en A Coruña. Más de 200 coches con el mejor precio garantizado. 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión Plus. Nueva tienda en A Coruña, Rúa Galileo Galilei 23. Ahora 2 centros en tu provincia. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. ¿Para qué nos bombardean? A convocatoria unitaria diante do Memorial pola Infancia asasinada por Israel en Gaza é unha das citas principais do 8º Encontro a Campa pola Paz. O 9 de xuño ás 12 convocámonos nos Xardíns de Méndez Núñez da Coruña para berrarmos contra a barbarie nun minuto de silencio. Consulta o programa en redeacampa.org. Y a continuación vamos a saludar a la doctora Rocío García, que es la directora de Carrasco y García Clínica Dental. La conocéis bien si sois fieles oyentes. Es la encargada de la ortodoncia invisible y del diseño de la sonrisa y es la número 1 en casos tratados en Invisalign en A Coruña durante el último año y además viene con cosas que creo que os pueden interesar. Hola Rocío, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Por segundo año consecutivo además, Clínica Invisalign Diamond Provider.
Bueno, y esto, además de darte la enhorabuena, significa algo. Sí, hombre, significa que tenemos cientos de casos tratados, estamos cerca de los 1000 casos ya tratados con ortodoncia invisible, con lo que, bueno, lo que más pacientes nos vienen es obviamente por el boca a boca, porque muchos pacientes están satisfechos y nos derivan a otros pacientes. Entonces, al final, bueno, es una satisfacción, el paciente viene con la confianza de que viene a un sitio donde hay alguien especialista que controla la técnica y que sabe que va a tener un resultado satisfactorio. Me encanta, es que no puedo que utilices esta expresión, porque es el boca a boca, claro, es que quiero decir, y Sí. por el boca a boca nos tenemos que enterar de esta promoción de jornada de puertas abiertas, Rocío. Sí, tenemos una jornada de puertas abiertas este jueves, viernes 23-24 de mayo. Para el que esté interesado en la parte de la ortodoncia invisible, va a haber unos descuentos muy importantes y además este año, como novedad, que no lo hemos hecho nunca, de regalo los retenedores Vivera, que vienen 3 juegos iguales y la verdad que, bueno, que es una ventaja que nunca hemos tenido hasta ahora. Y estará la gente diciendo, pero ¿y esto de un retenedor qué es? Claro, eso es una cosa que cuando yo lo explico en la primera visita, los pacientes se quedan, ¿cómo? ¿Que hay que usar un retenedor para toda la vida? Sí, se ha demostrado que si hacemos la ortodoncia y no ponemos ese retenedor, los dientes tienen memoria y tienden a volver a su posición original. A lo mejor no tan a la original, pero tienden a volver a ponerse mal. Entonces, para garantizar que eso no pase, hay que usar un retenedor. Hay diferentes tipos de retenedores. A nosotros nos gusta mucho este porque es removible, se quita y se pone, lo ponemos solo para dormir por las noches. Y en el caso de los propios de Invisalign, tenemos la ventaja que nos vienen 3 juegos iguales. Incluso para pacientes que bruxan o rechinan los dientes, aguantan hasta 2 o 3 años cada juego, o sea que durante 9 años nos olvidamos estar pagando retenedores porque nos van a valer no solo para evitar que esos dientes se nos mueven, sino para pacientes que aprietan los dientes para proteger ese diente y que no se nos desgaste. Es una nueva manera, bueno, que ofrecéis para intentar no tener que llegar a esa ortodoncia durante años. Sí, de hecho conocemos mucha gente o nos vienen muchos pacientes que llevaron ortodoncia con 20 años y ahora con 40 están volviendo a llevar ortodoncia. ¿Por qué? Porque en esa época no se tenía tanto conocimiento de que había esa memoria en ese ligamento del diente donde va apoyado el diente que tienden a volver y a perder esa posición correcta en las que los dejamos. Entonces ahora, pues como ya lo sabemos que si no usamos un retenedor, volvemos a como estábamos. Pues hay que evitar eso y la solución está en Carrasco y García Clínica Dental. Tenemos que hablar de la ortodoncia invisible Invisalign. Ya hemos hablado mucho sobre el tema, pero bueno, hay determinadas cuestiones en las que es conveniente que volvamos a incidir, Rocío. Sí, es importante, bueno, que los pacientes sepan que ir a un sitio donde tengan un doctor que tenga experiencia en la técnica, porque si no tenemos experiencia, al final no vamos a tener los resultados que esperemos, que tengamos una tecnología como en nuestro caso, que tenemos la posibilidad de que el paciente se pueda ver con su cara cómo le quedan el antes y el después de los dientes, que eso al final es algo que parece una tontería, pero el paciente ver su problema real, porque a veces venimos por un diente que es el que nos preocupa y al final no es ese diente, es muchas más cosas que tenemos, les podemos explicar mucho mejor y ellos lo pueden entender mucho mejor viéndolo en 3 dimensiones y entonces nos ayuda a que ese paciente, pues ante la duda ya toma esa decisión y se realiza el tratamiento. ¿Y ese prejuicio de que no es válido para todo el mundo? En nuestra clínica desde hace 5 años se lo hacemos al 100% de los pacientes. O sea, lo que hace que hagas o no una técnica es que domines la técnica. En nuestro caso dominamos la técnica, tenemos desde casos sencillos hasta casos muy, muy complejos. Entonces la clave es eso, tener esa experiencia para poder dominar esa técnica y que ese tratamiento tenga un resultado correcto. ¿Y los niños también pueden? Hombre, los niños están encantadísimos, los padres también, porque bueno, es una técnica que para ellos es súper cómoda de llevar, no les molesta, no les hace daño, no tienen que estar apretando cosas ni haciendo cosas extrañas, si pierden un alineador se pueden poner el siguiente, entonces es una maravilla. Los padres, aparte de que conseguir ese efecto muchas veces de expandir o de hacer más grande ese maxilar o corregir un poco esa posición de los maxilares, los dientes se alinean, entonces los padres están encantados. Tenemos que hablar de en qué consiste el tratamiento en sí, de duración, cuánto tiempo se llevan, porque al final son las dudas más usuales. Sí, el tratamiento hay que usarlo entre 20 y 22 horas al día, solo nos lo quitamos para comer, entonces hay que usarlo eso, día y noche, salvo para comer, por eso esas 20-22 horas. Recordamos que la primera visita es absolutamente gratuita, pero recordamos también esa jornada de puertas abiertas los días 23 y 24 de mayo. Recordamos que estáis en Avenida de La Habana 32, en el bajo derecho, al lado de la Casa del Agua,
agua y que además hay parking gratis. Es que en realidad todo lo tenemos. Sí, hombre, hay que poner facilidades a los pacientes. Al final es una zona que si no tenemos el acceso al parking es complicado, pues tienen una hora al final gratis, que es lo que el tiempo más o menos que van a estar en la consulta. Y bueno, recordar también que en esa jornada de puertas abiertas, todos los pacientes que acepten el tratamiento, entre todos los que acepten, se va a hacer un sorteo de un blanqueamiento dental de clínica. No el que te llevas a casa, que te lo haces tú en casa, no, el de clínica, que puede blanquear en una sesión hasta 7 tonos. O sea que una vez que terminen ese tratamiento de ortodoncia invisible y tengan sus dientes estupendos y derechos, pues podemos hacer ese blanqueamiento al que le toque ese sorteo. Y un recordatorio más que además de la ortodoncia, pues sois especialistas en estética dental e implantes con el doctor Carrasco. Sí. Rocío García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego. Así éramos. Imos falar agora da Asociación Cultural Irmán Suárez Picallo. Temos connosco a Claudia Varela, que é vicepresidenta. Moi bo día. Bo día. E a Marisa Naveira, fundadora. Naveiro, moi bo día tamén. Bo día. Quería falar, Marisa, dende a túa perspectiva, non? Como cofundadora, que nos fales un pouco desa memoria destes irmãos, pois hai alguén o que non lle son tan coñecidos, porque levades moito tempo intentando isto, non? Desenrolar ese traballo, de que volte esa memoria. Sí. Bueno, en Sada casi nadie coñecía aos irmáns Suárez Picallo, a pesar de ter aquí o nome a biblioteca, non? Pero a partir dos anos 2008, o Concello, gobernado daquela por Abel López Soto, e a Xunta de Galicia, gobernada por Touriño e Quintano, bipartito, pois se decidiu que era hora de poñer en realidad, traer a realidad, o mandato de Suárez Picallo que nos chegou vía Isá Díaz Pardo. Isá Díaz Pardo en Bos Aires conectara con Suárez Picallo, Ramón, e díxone que gustaríalle repousar en Fiunchedo, no cemiterio de Sada. Entón, nese ano, 2008, se planeou traer os restos de Suárez Picallo desde a Chacarita de Bos Aires a Sada, ao Fiunchedo. Con ese motivo, montamos unha comisión, se montou unha comisión a instancias do Concello e tal, formei parte dela desde o principio. Entonces, se trouxeron os restos de Suárez Picallo para aquí, para Sada, e cando acabou eso, a comisión que tiñamos montada, pois decidimos que non se podía desfacer, que había que seguir dándolle importancia á cultura de Sada e á historia. Entón montamos unha asociación cultural que é a que temos agora, Irmáns Suárez Picallo. Digo irmáns porque eran varios irmáns Suárez Picallo, pero os que destacaron na política e tal foron Ramón Suárez Picallo e Xosé Antón Suárez Picallo, que están enterrados os dous aquí no cementerio. Xosé Antón Suárez Picallo foi paseado nos primeiros días do franquismo, do golpe de Estado. No mes de agosto foi detido con outras dúas personas de Meirás e foron torturados e asesinados. Entón, bueno, a Xosé Antón incluso casi nadie sabía da existencia dele, estaba aquí, trouxese os restos desde un camiño de Meirás para aquí e se enterrou no cemiterio de Sada. Xosé Antón, Ramón tuvo que emigrar, foi diputado na República, un diputado moi sobresaliente no ano 31 e logo no 36, non? A raíz do golpe de Estado tamén tuvo que fuxir cara a Madrid primeiro, Barcelona, Francia, e cun periplo chegou ao final a Chile, e de Chile, bueno, últimamente morreu en Bos Aires. Con a xente de ali, pois tuvemos bastante contacto, con xente que tuviera contacto con el tamén, bueno. Marisa, unha cousa que claro, hoxe traenos ata aquí esa relación epistolar entre Emilia Pardo Bazán e Benito Pérez Galdós. O caso é que Ramón Suárez Picallo tamén editou cartas a un obreiro e agotou, penso que foron 10.000 exemplares na súa primeira edición. El tamén tiña relacións epistolares con importantes que podemos destacar. Home, Ramón Suárez Picallo tuvo unha relación epistolar moi importante con Blanco Amor. E aquí no ano 2008 fixemos unhas xornadas onde ven moita xente a falar, aí sacou moita historia de Ramón Suárez Picallo. Esperanza Mariño, que por certo vai estar mañán aquí presentando un libro sobre Luisa Villalta no instituto e logo pola tarde na capela de San Roque,
pois presentou aquí ese escrito que tiña, ese libro, sobre relación de Ramón Suárez Picallo e Blanco Amor. Din que Blanco Amor pasoulle o nacionalismo a Ramón Suárez Picallo e Ramón Suárez Picallo pasoulle o esquerdismo a Blanco Amor. De forma que se complementaron. Como disfruta Marisa falando de bueno, todo Blanco Amor esto? estuvo despois aquí, despois da morto Ramón Suárez Picallo, estuvo en Sada tamén na casa del, coa nai e tal. Déixame que fale tamén Claudia coa vicepresidenta, perdón, Marisa, con Claudia, coa vicepresidenta, no que ten que ver pois con esos actos, coa edición do material. Penso que ademais a revista que editades dende a asociación que se chama Real e tamén ten unha razón que nos leva a dona Emilia Pardo Bazán, porque chamaba Asada Areal. Sí, bueno, dende a asociación, pois iso, realizamos moitísimo, bueno, bastantes actos pois de ton cultural, pois un pouco para difundir e para compartir coa xente de Sada e tamén coa xente que non é de aquí, porque ao final moitas cousas quedan na vila e son cousas que deberían pois saír de Sada. A revista que editámola en digital e en físico, tamén hai exemplares, pois tratamos bastante variedade de temas, temos moitas colaboracións tamén con moita xente, e, bueno, penso que ao final é un pulo bastante significativo para todo o que a asociación e todo o que abarca. Quero falar contigo porque es ben mociña esa voz de persoa que non ten moita idade, que te leva a formar parte da asociación, a vicepresidencia, bueno, cando é a túa aproximación á figura dos irmáns? Bueno, eu coñecí a asociación dende sempre porque son de Sada, pero fai ao mellor 3 anos comecei a colaborar esporádicamente facendo artigos para a revista. A raíz... aquí unha estudiante de periodismo. Sí. Bueno, a raíz de feito, Manuel Pérez Lorenzo, o presidente da asociación, foi o meu profesor, entón, pois, como que me introduciu neste mundo e comecei a colaborar así un pouco, pois, por ocio e tamén por interese. E logo, pois, recentemente, fun nomeada vicepresidenta da asociación e pois, exerce un pouco esas funcións, máis ou menos como podo. Tamén coordino xunto, bueno, con máis persoas da asociación a revista, pois o que ten que ver con iso, coas publicacións, cos colaboradores, etc. E a maiores, pois, por exemplo, agora nas Letras Galegas estamos levando a cabo, como xa dixo Marisa, bastantes actos, todos relacionados con Luisa Villalta, pois pola súa afinidade, pola súa relación con Sada. Pois un pouco iso. Somos ao final un pouco todos controlando todo para pois poder sacar a asociación adiante, porque ao final é moi importante que se divulgue. Ao final non deixa de ser unha asociación dunha vila, pero a súa pretensión, como ben decía Claudia, é trascender un pouco, dado que está en digital, pois temos acceso dende todos os puntos da comarca, hai moito evo que contar aquí, moito patrimonio e moitísima cultura. Claudia, Marisa, moitísimas grazas por estar connosco. Temos que seguir. Veña, cando queirades. Un placer. You've got to learn some good manners. Recta ya final de Hoy por Hoy a Coruña, temos connosco a Rebeca Muiño, concejala de Deporte, de Educación e Xuventude. Hola, moi bo día, Rebeca. Hola, bo día. Queríamos falar dunha serie de actividades que temos tamén, xa falamos do Touliña, pero temos moito lecer por aquí, lecer educativo, citas importantes tamén de cara a este mesmo fin de semana. Penso que mañá, pasado ou mañá. Mañá, sí. A verdade é que este fin de semana ben cargado, igual que o fin de semana que ven. Este venres temos a Andaina Nocturna na súa 5ª edición, que é unha andaina solidaria en favor da Cruz Vermella. Bueno, ten varios percorridos, un curto e un largo, para que sexa unha actividade accesible. E, bueno, convidamos desde aquí a que participe toda a ciudadanía, porque é para un público familiar e aínda están abertas as inscripcións. Para que vexamos que, bueno, neste concello, neste lugar, dende logo hai cultura e patrimonio, pero está desde intentando dar un pulo tamén aos deportes, sen darlle las costas á ría, estás moi implicada nesto, non, Rebeca? Sí, de feito, agora sí que mencionas a ría, ao fin de semana que ven,
temos imos ter na ría chea de embarcacións de vela lixeira, porque temos a terceira edición da regata Optimis Capsada, onde, cerca de 90 participantes van a vir de todo Galicia e de algunha outra comunidade autónoma como o País Vasco. A verdade é que, ademais, coincide con Balonmán na Rúa, que quero agradecer desde aquí tanto a Federación de Balonmán como a Deputación da Coruña, que contaran con nós para ser unha das 7 sedes onde se vai a realizar esta actividade. Creo que vai a ser unha sorpresa a súa montaxe. Creo que ademais está xa presentada en todos os centros escolares, polo tanto, a participación coidamos que tamén vai a ser bastante alta. Porque temos tamén moito lecer educativo, polo brao e demais, non? Si, de feito, estamos, rematando tamén con algunha sorpresa o programa Sada Móvese, un pouco intentando fuxir do sedentarismo da mocidade e da rapazada no verán, nas vacacións. Ademais de ir á praia e disfrutar do verán, tamén imos a ter aquí diferentes actividades con algunha sorpresa, un pouco para todos os públicos. E ademais do deporte do lecer, esa música que nos vai a chegar ata o paseo marítimo este fin de semana, non? Este fin de semana co esperado Touliña Pop. Temos moitas ganas de desfrutalo e temos moitas ganas de vir de novo por aquí, por Sara, porque estanse a facer cousas moi interesantes, tedes ademais moitos clubes interesantes, xa falamos tamén o comezo do programa deses xogos curruncheiros, en fin, que tedes moitas cousas por aquí. A verdade é que temos a sorte de contar con asociacións e clubes deportivos moi involucrados na vida da nosa vila. Apoian sempre os eventos municipais e ademais sempre fan visible a importancia dos valores do deporte. Quero aproveitar para presumir dese orgullo sadense que sempre mencionamos nas nosas redes, que prácticamente cada semana nos dan alegría os nosos deportistas, e quero destacar a participación femenina que incrementouse enormemente neste último ano deportivo. Tito, queda importante, ademais, que o lembremos, e despois queredes vencellar tamén o que é o deporte na rúa, non? Si, fixeron fai pouco os centros escolares, os 5 centros escolares, 2 institutos e 3 CEIPs, aquí actividades precisamente con esa participación e colaboración dos clubes deportivos, o de evento de educación física na rúa, non? Poñendo de novo en valor a actividade física na nosa praia, no noso areal, no enclave maravilloso que temos aquí nas pistas deportivas. Pois Rebeca Mouriño, concejala de Área de Deporte, Educación e Xuventude, moitísimas grazas por estar connosco nesta recta final. Nos marchamos. Nos vamos ya, no sin agradecerle antes, por supuesto, al Concello que haya querido contar con nosotros, también a la Delegación del Gobierno y a la Diputación de A Coruña por facilitarnos la entrada al Pazo esta mañana para poder grabar esa maravillosa entrevista, también a la gente de Sabeche Ben, que nos ha endulzado la mañana con unos croissants riquísimos. Más besos para Pablo Díaz Bouza y vamos a terminar el programa como lo hemos empezado, aludiendo de nuevo a esas cartas de amor que sirvieron de sustento a esa relación entre dos de los más grandes intelectuales del siglo XIX. Los libreros de la Cuesta de Moyano de Madrid organizaron hace unos años una lectura de las cartas interpretadas por Mateo Franco y por Paula Usero. Mateo, que es gallego, hace de Emilia y Paula de Benito. Con esta maravilla queremos acabar este programa. Gracias de nuevo a todos y sobre todo a vosotros por vuestra fidelidad. Os escribiríamos 1000 cartas de amor.